Opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Amigos de todo el país, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta edición de Radar. Hoy, domingo 26 de noviembre de 2023, estamos en directo desde los estudios de TVN, como el domingo pasado y como otros domingos más, porque la situación del país así lo amerita. Doctor Ritter, qué bueno estar con usted esta mañana de domingo. Sí, qué bueno tener aquí al ex magistrado Harley Mitchell, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, y conseguir una entrevista con él es como... Aquí hay un dicho que a mí yo odio, pero que es muy diciente, que es ensillar un gallinazo. Okay. Yo no sé para qué querría uno ensillar un gallinazo, pero esa es la expresión que se usa para decir las cosas que son dificultosas. Muchas gracias por venir, magistrado. De hecho, estábamos tratando de hacer el registro histórico y no lo recuerdo en los estudios de TVN ni en Radar tampoco, ¿verdad? Tampoco. Bueno, magistrado, qué bueno que nos acompañe. Usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y hoy la Corte se encuentra, o dentro de un rato, empezará la sesión porque se han declarado en sesión permanente. ¿Qué significa sesión permanente en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para hacer algo de docencia? Magistrado, buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación para estar aquí. Primera vez en más de 40 años de vida pública que visito. Sí. Porque invitaciones he recibido bastante. Pero bueno, no, la Corte está facultada para declararse en sesión permanente. Hay un reglamento que tal cosa contempla. Y la sesión permanente es para analizar una situación hasta que termine. Pero la sesión permanente significa una sesión abierta, no significa que no pueda haber algunas suspensiones del mismo, porque según entiendo no han suspendido los términos judiciales. Entonces, atender el asunto en sesión permanente y coetáneamente ver desde sus casos ordinarios o comunes es una carga laboral bien pesada, y yo admiro la decisión que han tomado los honorables magistrados y magistradas para declarar en sesión permanente y ver coetáneamente los otros asuntos, porque no ver los otros asuntos hubiera significado dictar una resolución para suspender los términos. Y que yo sepa, no se ha procedido de esta forma, lo cual significa que dentro del concepto de sesión permanente estarían viendo entonces la otra carga laboral, que es bien pesada. Magistrado, el asunto único que hay hoy en la agenda de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, son las demandas de inconstitucionalidad presentadas. De las 10 que se han presentado, solamente se van a considerar 2. Ya en el procedimiento mismo de esta sesión permanente, ¿se está discutiendo ya un proyecto o se discute el concepto, el principio, y luego se hace el proyecto? ¿Cómo es el...? Sí, para arribar a la conclusión de escoger un solo proyecto tendrían que hacer un estudio completo para entonces determinar la fusión o la integración. Eso sería producto de una votación. Pero eso sería el último paso del análisis de evaluación que realicen sobre ambos expedientes para entonces tomar la decisión si lo fusionan o no. Pero por economía procesal, generalmente se adopta esa decisión, fusionar el proyecto. Pero bueno, todo depende de la decisión interna, pero ellos, dentro del claustro del Pleno, ellos tienen facultades y autonomías para tomar estas decisiones. Se hablaba de los tiempos y de que se pudiera tomar una decisión apresurada. Sin embargo, tratábamos de hacer una matemática, magistrado. ¿Cuánto dura normalmente un pleno de la Corte Suprema de Justicia? Yo sé que se reúnen los jueves y comienzan a veces 8 o 9 de la mañana. En promedio, ¿cuánto dura un pleno de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, pudiéramos calcular que un pleno pudiera tomar 4 horas, 5 horas.
o más, dependiendo de la intensidad de los temas. Pero ven varios temas. Varios temas. Entendiendo que aquí solo estarían viendo la inconstitucionalidad y ya llevan 24 horas, o sea, de hecho 26, 14 el viernes 14 y 12 ayer, estamos hablando de 26 horas. Si multiplicamos si dividimos esas 26 horas entre 4 horas y que se reúnen una vez a la semana, en teoría estamos hablando de que ya si una inconstitucionalidad demora 6 semanas, estaríamos haciendo lo mismo en 2 o 3 días. Cuenta así la matemática. Bueno, pero es que esta es la madre de todas las inconstitucionalidades. De pronto, sí, eso demuestra la intensidad del trabajo que están realizando y ese trabajo es digno de reconocimiento y alabanza. ¿Aplicaría el término de que en 2 o 3 días la gente dice es muy apresurado, o en una sesión permanente se compensan esos tiempos? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para comprender lo que está ocurriendo, como muy bien lo ha señalado el doctor Ritter. Los tiempos procesales en cualquier tribunal es diferente al cálculo del tiempo normal, cotidiano, porque se trata de respetar instancias, respetar momentos, garantizar la participación reflexiva de todos los integrantes, que son 9, y ese tiempo no se puede equiparar con el tiempo normal, pero con la intensidad que están realizando esta labor, pudiéramos tener un resultado dentro de la inmensidad del trabajo, un tiempo de aceptación prudencial, porque es evidente el esfuerzo. Pero también es evidente que para un trabajo de control de la constitucionalidad, los supremos jueces deben tener un conocimiento completo de las demandas, haciendo un análisis de todo el cuerpo constitucional. Pero cuando se presenta una demanda de inconstitucionalidad, así sea contra un párrafo, contra un término, los magistrados deben confrontar esa situación haciendo un repaso de todo el texto constitucional, porque de pronto la situación demandada pudiera darse en un contexto, pero ese contexto mínimo debe ser confrontado de parte de ellos con todo el cuerpo constitucional para determinar si ese hecho afecta otras circunstancias constitucionales. Entonces, de ahí es necesaria esa revisión. Por favor, doctor Ritter. Magistrado, cuando finalizaba el término para presentar alegatos por parte de los 10 días que establece la ley, en el MERNI, les explico, el MERNI es el Mercado Negro de la Información, se decía que usted había presentado un alegato. Después ya fue confirmado en redes sociales, incluso creo que su propio hijo lo confirmó que usted había hecho un alegato. Si yo le pidiera un resumen breve para no abogados, ¿cuál es el fundamento que usted consideró que era, por el cual era inconstitucional el contrato minero? Brevemente, para expresarle que la consideración nuestra se funda en la naturaleza jurídica del contrato ley y la comparación del contrato ley con la ley de autorización para contratar. Y también con el principio o los principios de validez y eficacia. El principio de validez y eficacia significa que el contrato ley se realiza, se conforma sobre vacíos reglamentarios atinentes al tema que comprende la finalidad del proyecto a construir. De acuerdo con el mandato constitucional de la primera parte del numeral 15 del artículo 159 de la Constitución, de no existir en la reglamentación de la Ley General de Contratación Pública algunos pasos necesarios para la concreción de un contrato,
se permite que en el contrato se incluya los procedimientos reglamentarios que hagan falta dentro de la órbita de la concepción administrativa. Una vez que ese proyecto llegue a la Asamblea debe determinar el nivel de esa reglamentación hecha en adición a lo que ya existía en la reglamentación pertinente para todas las otras otros contratos. De considerar pertinente esas adiciones reglamentarias, el Pleno la avala. Por eso se llama contrato ley, porque son respaldadas por la Asamblea, que es la entidad que aprueba la ley. Entonces deben tener suficiente comprensión y conocimiento para decir que, bueno, estos temas adicionales pueden formar parte de la ley, del contrato, en el sentido de que si yo tuviera que legislar sobre esta materia nuevamente, haría esa misma reglamentación adicional. Hay, a ver, está la opinión del procurador de la Administración, procurador de la Nación, y ayer leyendo las notas, antes de ayer, me enteré que habían 120 y tantos argumentos, tanto a favor o en contra. Sí. Yo habré leído los de los dos procuradores y como 5 o 6 más, y ya creo que he leído demasiado. Pero imagínense que los magistrados deben leer los 89 sobre la primera demanda y los otros sobre la segunda demanda. Sí. Pero yo recuerdo haber leído algo de la palabrita, no sé si, doctor Ritter, ahí me preocupa usar el español mal delante del doctor Ritter, pero era reviviscencia, que dicen que cuando se declara inconstitucional una norma, se revive la que existía anterior a esa o queda vigente la anterior porque esta otra no nació a la vida jurídica al haber sido declarada inconstitucional. Y una de ellas hablaba de un decreto del año 69 que decía que había que ir a licitación. ¿Se revive una norma, magistrado, cuando se declara inconstitucional una norma nueva? Bueno, tendríamos que ir brevemente a la teoría constitucional y judicial para determinar la prevalencia o la supervivencia de la norma declarada inconstitucional en razón de que esta norma declarada inconstitucional había derogada la norma anterior, ¿no? Sí. Si la Corte declara inconstitucional una ley que a su vez había derogado otra ley, y en razón de esa derogatoria a la primera ley se formulase la demanda de inconstitucionalidad, declarada la constitucional, esta segunda inconstitucional por la forma, por el procedimiento que siguió para derogar la ley anterior, la primera, sí. La otra revive por ministerio y consecuencia de la misma declaratoria de inconstitucionalidad, porque si el Tribunal Supremo encuentra que esta segunda es inconstitucional, ¿por qué la ley declarada derogada por esta debe mantenerse en un estado de muerte? Entonces, una situación de muerte cruzada. Yo, la nueva ley, te maté, la Corte dice que yo soy inconstitucional por haberte matado, pero sin embargo, tú no revives. ¿Cuál sería la razón de ser de la declaratoria de inconstitucionalidad? Algunos dicen, no, es que los fallos de la Corte tienden hacia el futuro. Ah, bueno, que esa norma se reviva hacia el futuro, pero no hacia atrás. La Corte tiene jurisprudencia sobre este tema. Colombia tiene jurisprudencia. Dicen, no, la Corte, cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley que hubiera derogado otra,
la Corte debe decir que esta queda revivida. No, pero está implícito en su decisión. Algunas veces la Corte dice eso, pero es para dirigir un mensaje o extender su fallo a algunas situaciones irregulares para salvarlos. En ocasiones muy especiales hace eso. Así que la reviviscencia es una consecuencia del fallo favorable a la Corte para que reviva la ley que declararon inconstitucional, hubiera quitado sus efectos. Ahora, hay una confusión conceptual. Un segundo más. El artículo 37, creo, del Código Civil dice que una ley declarada, una ley derogada, no puede cobrar vigencia por una mención que de ella haga otra ley. Si la Asamblea quiere revivir una ley derogada, tiene que reproducir su texto entero. ¿Sí? Pero la Corte no deroga leyes, porque es una facultad privativa y exclusiva de la Asamblea. Lo que hace la Corte es que le quita efectos jurídicos a una ley. Entonces, si la Corte declara inconstitucional una ley que a su vez, y por razón de haber derogado otra, la Corte le quita efectos jurídicos a la segunda. Y al quitarle efectos jurídicos a la segunda, en razón de la improcedencia del trámite que siguió para derogar esta debe recobrar sus efectos. No significa que la Corte la está rehabilitando porque derogó la anterior. No puede derogar, le quita efectos. Entonces, esos efectos deben ser trasladados a la norma que esta ley, a su vez, había derogado. Aquí en la clase de Derecho, doctor Ritter, por favor. Sí, no, bueno, pero es que en la forma como hiciste la pregunta, además que maneja muy bien los términos. Pero, magistrado, yo quiero volver a usted nos ha explicado muy bien que puede haber acumulación o no, porque están revisando dos demandas. Está la del licenciado Sevillano y el de Martita Cornejo, que va a estar con nosotros más adelante. En este programa. La pregunta que yo le quiero volver a hacer es, en el caso de que vamos a suponer que decidan acumular y va a haber un solo proyecto, lo que va a salir de estas reuniones, de esta sesión permanente, ¿tiene que ser ya el texto completo o puede salir un concepto? Por ejemplo, la Corte ha declarado o se ha puesto de acuerdo en que el contrato es inconstitucional, o la ley que aprueba el contrato es inconstitucional y el texto viene después, pero anunciar la decisión, como cuando, o el sentido del fallo antes del fallo mismo, porque yo lo que supongo que debe ser parte de la demora es redactar un fallo que atienda todas estas inquietudes. ¿Es posible que tengamos un anuncio de fallo sin texto? O sin... No puede haber fallo sin el acuerdo de consensuar e integrar los dos proyectos o las dos demandas. Tiene dos ponentes. Entonces, después de esta evaluación, analizando, dice, bueno, los dos proyectos tienen similitudes y para evitar el esfuerzo de opinar o leer los dos de manera separada, es mejor integrar las dos ponencias. Entonces, para que exista fallo, tiene que primero integrar los dos documentos o determinar si van a unir los proyectos o si van a mantener los proyectos separados en su lectura y circulación. Pero pareciera que la economía procesal invita a pensar que
deberían o pudieran, yo no quiero que mi intervención sea como mandatos, lo lamentaría de ser así y de ser entendida así, en el sentido de que el ideal sería la fusión, para entonces discutir sobre un texto refundido, ¿sí? Y entonces ese hecho ya entonces particulariza las dos demandas en una. Oh, sí. Entonces hay mayor capacidad de concentración analítica en el documento único. Después de ese análisis del documento único, entonces pudiera llegar como consecuencia lógica la decisión, pero la decisión tiene que ser en blanco y negro, escrito, pero firmado por todo ello. Por ejemplo, ciertamente este es un asunto constitucional. En los temas penales ocurre esta figura ahora con el penal acusatorio, o incluso en un juicio de jurado de conciencia, cuando termina el juicio, el jurado dice culpable. Y el fallo o la sentencia sale a veces un mes después de eso que se ha dicho. ¿Pudiera pasar algo parecido donde el Pleno diga lo encontramos inconstitucional o constitucional y que la sentencia saldrá La después? decisión, antes de ser formalizada, que la firma de todos, que mandaron la Gaceta, claro, eso se anuncia. Porque el Pleno no podía ir en contra de sus actos. Entonces, la decisión se anunciará, y si no se anuncia, dada la naturaleza de nuestra población, todo el mundo lo sabe. Y además dice Norberto Bobbio que lo público debe discutirse en público. Y como el Estado moderno es producto de un derecho, es derecho público, nada que concierna al público debe ser ocultado. Bajo esa premisa, regreso a la pregunta del doctor Ritter. Todo lo que pasa, si usted lo sabe, muchas de las cosas que pasan en el Pleno de la Corte se saben, a pesar de que no salga la sentencia. Pero no es lo mismo a un pronunciamiento. A mí me sorprendió ver a Calvo, el secretario general, en un mensaje a la Nación en televisión. Eso es inusual. Y que ahora salga un mensaje que diga la mayoría de los magistrados, o en su totalidad, o 5-4, a lo mejor sin dar detalles, decidieron que es inconstitucional o que es constitucional, y se va a redactar el documento para que eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Okay. Además, el secretario general es el vocero natural de la institución, hasta tanto no se nombre un vocero oficial. Así que lo que está haciendo el secretario general encargado, Calvo, es lo pertinente. Pudiera dar, entonces debemos entender que habrá un anuncio, doctor Ritter. Bueno, es que anunciaron que el anuncio iba a ser verbal, no escrito, o sea, no iba a ser comunicado, sino que una vez terminara la sesión permanente, lo iba a ser anunciado mediante verbalmente, vamos a ponerlo así. Se puede anunciar que el Pleno, después de hacer todas las consideraciones, ha decidido tal cosa. Ahora, yo quiero agarrarme de eso un poco y quiero entrevistar a Harley Mitchell. Ciertamente usted fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero usted no llegó a la Corte Suprema de Justicia por una mera casualidad y estuvo allí 10 años. Usted antes de eso estuvo en la Asamblea Nacional y usted fue dirigente estudiantil y usted lleva en la vida pública, como lo dijo, más de 40 años, y ahora es que viene a la televisión. Usted ha estado y sabe leer la calle, para usar un término, de lo que está pasando. ¿Cree usted que la ciudadanía, y con esta explosión social que hemos tenido, estaría para esperar el documento por escrito, la publicación en Gaceta Oficial y todo lo que pueda tomar? Porque para presentar, y vendrán reconsideraciones o aclaraciones, unos recursos que se presentan para ese tema, viendo la crispación que se vive en este momento. Bueno, tengo cerca de 50 años de estar en la vida pública, y si sumamos mi vida estudiantil, allá en Colón, como secretario general de la Federación de Estudiantes de la de Dorado, yo tengo mucho más de la mitad de mi existencia en la calle o en las instituciones. Y como usted muy bien lo ha dicho, yo no tengo que estar en las instituciones donde yo he estado para saber lo que ocurre. Por instintos puedo descifrar algunas cosas, pero para mi consumo personal. Pero creo que
la nación panameña es consciente de la situación y están esperando, pero en forma militante. Es una espera militante. Es decir, no han arriado las banderas, pero la espera alrededor de la Corte ha sido respetuosa en términos generales, y eso también, dentro de la adversidad que se pudiera ubicar esta situación, es una adversidad esperanzadora. Es una situación que, dentro de la contrariedad que pudiera representar, fortalece a la institución, porque se cree en la institución. Así que yo veo la actitud dentro del marco de la comprensión cívica de respeto a la institucionalidad, independientemente de las críticas que se den, pero bueno, las instituciones son públicas. Entendemos la comunidad. Que es necesaria la publicación en Gaceta Oficial, ¿no? Sí. Y es obligatoria. Pero puede darse un pronunciamiento como consecuencia de todo el esfuerzo que se está realizando. Y ojalá que siempre se haga así, después de una decisión sí, que se anuncie. Ahora, es necesaria la publicación, ¿verdad? Sí, es sí, necesaria. Claro. Ahora, indispensable. Esa brecha, ese tiempo entre el anuncio, suponiendo que lo haya anuncio y el que estamos esperando, y la publicación, y ahí es donde me va la experiencia suya como dirigente estudiantil de la Asociación Federada del Colegio Abel Bravo hace mucho tiempo atrás, más su tiempo en la Asamblea, y ha leído la vida política, ha sido asesor. ¿Qué puede pasar en esa brecha entre la publicación obligatoria y necesaria en Gaceta versus el anuncio en este tiempo? Me imagino que la espera seguirá siendo militante, esperando la publicación en la Gaceta, porque respetando las instancias procesales, nada evita que alguien pueda pedir una aclaración. Y que la Corte también lo vea con la misma rapidez o abnegación con que ha estado viendo el asunto principal actualmente. Doctor Ritter, creo que lo escuché en mesa de periodistas, ha circulado mucho el tema de una inconstitucionalidad parcial del contrato, es decir, como que irían a debatir algunos artículos específicos del contrato y seguiríamos con contrato, pero con algunas cláusulas no aplicables. ¿Hay algo de eso? ¿Puede funcionar eso? Mira, esta pregunta me permite decir algo. No se puede declarar parcialmente inconstitucional este contrato o totalmente inconstitucional, porque el contrato no existe. Ahora mismo no existe un contrato. Lo que se está analizando es un simulacro de contrato. ¿Por qué? Por favor. Porque el contrato se elaboró haciendo abstracción del diseño constitucional. La Constitución, en su artículo 159, numeral 14 y 15, recoge esta materia. Brevemente, el numeral 14 establece el marco general de la contratación pública. El numeral 14. Y de ese numeral 14 surge la Ley General de Contratación Pública del 2020. Pero el numeral 15 tiene dos excepciones a esa regla general del numeral 15. La primera de esas reglas sostiene la figura del contrato ley, como decíamos al comienzo. Si el contrato que usted quiere concertar, para darle un tono de mayor elegancia al ejemplo, si usted y el doctor Ritter, usted es el ministro de Comunicaciones, que no existe, y el doctor Ritter representa una empresa, no quiero mencionar la calificación de esa empresa para evitar susceptibilidades, porque de pronto se comienza a investigar a ver si tiene o no una de esas. Entonces, esa creatividad es buena, pero bueno. Usted le acuerdo, no, pero el objetivo de este contrato
no se puede realizar porque la reglamentación que existe en la legislación general no tiene las normas bajo las cuales se pueda cobijar totalmente la empresa que nosotros queremos establecer. Entonces se permite, en la primera parte del numeral 15 permite que ustedes celebren ese contrato para completar la prolongación reglamentaria que existe en la Ley General de Contratación Pública. Y por eso se llama contrato de ley, porque la ley avala la reglamentación adicional que ustedes, en razón de su proyecto, tuvieron que incluir, fuera de la norma general. La segunda excepción que tiene el numeral 15 en su texto dice: para justificar la primera parte, si las normas no estuvieran previamente reglamentadas en la ley general, usted lo reglamenta. O si las estipulaciones no otorgadas no se hubieran desarrollado de conformidad con la ley de autorización correspondiente. Son dos cosas diferentes. ¿La del contrato o la ley que ya existe? Sí. En relación con el contrato general hay dos excepciones. El contrato ley y el otro es de que el Ejecutivo le puede solicitar a través de una ley, un proyecto de ley, a la Asamblea que le autorice celebrar determinados contratos sobre tal base, que se llaman estipulaciones. La Asamblea aprueba esa ley, autorizando al Ejecutivo para celebrar contratos sobre estos temas. Cuando el Ejecutivo terminare de hacer esto, concluyera el trabajo, tiene que devolverlo a la Asamblea, para que la Asamblea entonces controle, lo ajuste a la ley general, a la ley autorizada para que celebre el contrato. Entonces la Asamblea cotea las estipulaciones otorgadas para ver si el Ejecutivo cumplió. ¿Sí? Ahora, por eso la Asamblea solo puede aprobar o rechazar y no puede meter... Sí. Porque se haría parte. Pero entonces, para terminar esta genial pregunta que usted me hizo, el contrato de ley, o no se puede llamar contrato de ley, o se puede llamar ley de autorizaciones, porque en el artículo 1 dice que esta ley regula las situaciones establecidas en el numeral 15 y procede a unir los dos tipos especiales de contrato de ley. Pone el término y, pero la Constitución dice o. Como son dos métodos, son alternativos, es decir, son excluyentes. No pueden ser dados en un concepto de unidad material. Y entonces por eso yo digo, bueno, este contrato de ley, esta ley, este contrato, ¿es contrato de ley o es producto de la autorización que la Asamblea le dio al Ejecutivo para que legisle, para que negocie un contrato, para que después la Asamblea tenga que analizarlo para ver si se ha cumplido con la ley de autorizaciones? Entonces son dos tipos de contratos diferentes en contenido y en forma de su integración. Pero el contrato une los dos aspectos, lo cual hace que la ley que avala su aprobación no defina a qué contrato nos estamos refiriendo. Entonces, por carecer de la clasificación que hace la Constitución, para mí no existe contrato.
Y la inconstitucionalidad parcial o imparcial entonces no la habría. No puede existir. Además, ese contrato, que no es, el contrato solo debe tener un solo artículo que diga el mandato constitucional, aprobar o desaprobar. Se aprueba el contrato. No, entonces no puede tener una modificación porque es la ley el que está sometido al control de constitución. La ley, y que solo debía tener un solo artículo. Ahora a esta ley se le agrega 2 artículos, debe ser un artículo para su contenido y otro para decir que entra a regir a partir de su promulgación. El artículo 2 y el 3 atentan contra la naturaleza del contrato ley. Yo quiero, producción, gracias, ha sido generoso con nosotros en el tiempo. Doctor Ritter, usted dijo en el programa Mesa de Periodistas con que la revisión de el documento donde hubiese una sola cosa que fuera inconstitucional, en teoría haría inconstitucional todo lo demás. ¿No? No es que tienes que entrar a ver varias cosas, con que una sola lo piense. Sin embargo, usted nos ha dicho aquí también que hay que ver todo el texto constitucional. Entonces yo pongo a ver, en la Constitución hay un título sobre la Defensoría del Pueblo. Uno se va a poner a ver el contrato del tema de la mina con el título constitucional que también ve los asuntos de la Defensoría del Pueblo o otros temas que también están en la Constitución. No sé, además estamos hablando del contrato desde el punto de vista nuestro, con el mayor respeto, pero al no atender la separación constitucional, eso lo hace inconstitucional de salida. Entonces no hay contrato porque la ley no identifica qué tipo de contrato es. No puede ser los dos juntos, porque la Constitución los separa, como excepciones, por eso los separa, en relación con el numeral 14. Pero el doctor Ritter tiene razón. Las cláusulas constituyen el instrumento de ejecución del contrato a través de sus cláusulas. Esas cláusulas no pueden rebasar ni la ley de su creación ni otras disposiciones existentes, porque el contrato es ley entre las partes. Por eso la Asamblea nada más solamente debe aprobarla o improbarla, no como se hizo ahora, que la Asamblea recomendó hacerles cambios y el Ejecutivo aceptó los cambios y en su resolución dice que en atención a los cambios solicitados por la Asamblea se introducen nuevos aspectos. Eso viola el artículo 163 de la Constitución, que impide que la Asamblea se inmiscuya, participe a través de resoluciones en actos que le corresponden a otros órganos del Estado. Y también el numeral 5 de ese artículo 163, que no puede instar a otros funcionarios públicos a realizar determinadas actividades o actuaciones. Entonces nace muerta por falta de identificación contractual. ¿A qué excepción se refieren? No pueden unir las dos. Y también por la forma en que la Asamblea elaboró el tema. ¿Qué pasa con la mina al día siguiente? Pero sí, para terminar este tema que del doctor Ritter, es que, por ejemplo, el contrato, entre comillas, desde mi punto de vista, con mucho respeto, tiene aspectos inconstitucionales, como muy bien lo han dicho distinguidos juristas. ¿Cómo a través de un contrato usted va a regular aspectos impositivos? ¿Cómo usted va a darle facultades a través de ese contrato a una empresa para que construya ferrocarril, construya, administre puertos, que realice urbanizaciones, aeropuertos, y que le diga en ese contrato a las instituciones públicas que mis solicitudes tienen que ser atendidas de inmediato? ¿De dónde sale ese poder para condicionar la voluntad del Estado? ¿Y de dónde se puede permitir en las violaciones sobre los bienes nacionales? La Constitución señala que estos bienes
solo pueden ser desarrollados por ley. Entiéndase por ley formal, aprobado por la Asamblea en 3 debates, pero en donde el primero y segundo debate, por eso hablo de ley formal, se puedan modificar. Y entonces usted va a contemplar en las cláusulas de este contrato materias reservadas a ley formal. Y como la Asamblea no puede intervenir, entonces eso también la hace inconstitucional, porque dice el doctor Quintero, en el cuerpo constitucional, donde la materia diga, según lo determine la ley, de conformidad con la ley, esa materia, a través de la cláusula de reserva legal, solo puede ser dictada por la Asamblea y no por una empresa a través de sus cláusulas. Claro, y en la Asamblea sí se hacen modificaciones y en esta discusión no se podía hacer modificaciones. No, okay. No, muy bien. ¿Qué pasaría, magistrado, después, suponiendo que la Corte declara inconstitucional el contrato? ¿Qué pasa al día siguiente? Bueno, las autoridades pertinentes deberían acatar el fallo y actuar en consecuencia, con todas las programaciones correspondientes en materia ambiental, el Ministerio de Comercio, ver la forma administrativa, práctica y operativa para desandar lo que el fallo ha mandatado. Porque los fallos de la Corte son finales y definitivas. Cuestión que no se cumplió con el fallo anterior. Pero tu pregunta, un segundo, me permite hacer la siguiente aclaración o anotación. Esta ley, aprobada por la Asamblea, declara que es de orden público de interés social y que tiene efecto retroactivo. Bueno, ya este contrato, esta empresa, está sometida a las reglas que imperaban desde el momento en que se publicó el fallo anterior en la Gaceta. Porque hasta ahí llega Bueno, ahí está el fallo. El primer fallo de inconstitucionalidad que se dictó. Porque no se le aplica. Dice, no, la ley última del 400 es una ley nueva, pero una ley continuada, desarrollando lo mismo que el fallo anterior había declarado inconstitucional. Ahora, cuando se dé este fallo, vamos a tener 2 fallos sobre la misma materia, con la misma finalidad. Y como dice el doctor Pedreschi, lo único nuevo que tiene y comparto ese criterio, lo único nuevo que tiene esta ley, este contrato aprobado por la ley 406, lo único nuevo son más inconstitucionalidades. Doctor Ritter, a ver, que usted hablaba de los fallos de la Corte, son definitivos, inapelables, de estricto cumplimiento, una serie de temas, y usted ha querido ser muy respetuoso al decir que la Corte es soberana en decidir y que usted no quiere, aunque en el salón del Pleno hay televisión, ¿no? Sí. Y es probable que esté encendido en este momento porque ellos empiezan a las 10 y todavía no están allí y seguramente están viendo el programa. ¿Qué tiene que hacer? La Corte una vez falla, usted dice que en el fallo anterior hubo una decisión y no pasó nada, por así decirlo, después de esa decisión del Pleno de la Corte. ¿Qué debe hacer el gobierno o el Estado luego de una decisión de la Corte, suponiendo que sea la inconstitucionalidad? Lo que siempre ha debido hacer, acatar el fallo. Acatar el fallo. ¿Y qué debe hacer la mina entonces? Bueno, para acatar el fallo, el Ejecutivo, como rama administrativa del Estado, debe realizar la programación pertinente para que el fallo de la Corte se refleje en el objeto del mismo, que ya no puede operar. Entonces, administrativamente, ese le corresponde, pues en base a la separación de poderes. La Corte no puede ir con un contingente policial a hacer valer su fallo. Eso le corresponde a la rama administrativa del Estado, a la separación de poderes. Porque la separación de poderes no es de amistad. La separación de poderes es una garantía institucional
para que los poderes actúen armónicamente, aunque su función es separada. Así que una separación institucional, pero que el legislativo debe respetar la decisión del judicial y el judicial respetar la decisión del legislativo y el ejecutivo para con los otros dos en la misma dimensión. Es una separación armónica de carácter institucional y no de amistad ni de carácter partidario. Se nos va a acabar el tiempo, yo le voy a dejar la última al doctor Ritter. No, yo más que una pregunta, más bien le quería agradecer. Nosotros estamos en este momento, magistrado Eduardo, el país está en la expectativa. O sea, te pasas todo el día y toda la tarde para ver si... Y tenemos periodistas allá también que están permanentemente, están como en una sala de parto. Están viendo a ver a qué hora termina esto. Y creo que lo importante para nosotros en este programa era hacer un poco de docencia de qué es lo que debemos esperar y qué no esperar de la decisión de la Corte. Ya sabemos, pues, tenemos una que yo creo que es muy importante, que la Corte tiene que declarar o constitucional o inconstitucional la ley 406, pero no parcialmente inconstitucional. De manera que con esa expectativa esperemos que sea hoy o mañana. No creo que la paciencia dure mucho más, la paciencia y la fuerza de los propios magistrados que saben que afuera hay un país expectante y que buena parte de él espera que la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 406. Sí, claro, porque la inconstitucionalidad es sobre la ley. Sobre la ley. Y lo que refleja el contrato en materia de ley. Usted avaló este contrato y yo te digo, ese contrato es inconstitucional por esto, por esto, por esto. Por lo tanto, usted, ley 406, te declara inconstitucional. Sí, la declaratoria de parcial implicaría, que eso lo ha explicado muy bien el magistrado, que entrarías a las cláusulas mismas del contrato para decir esta sí, esta no. Pero eso yo no creo que sea con la explicación que ha dado el magistrado. Y la explicación de la Asamblea no debatió esas cláusulas del contrato. Pero usted... que la ley dice que la ley normal, creo que hablaba usted dice de ese que tema estamos de terminando, ¿no? Usted sí dice que estamos terminando y me está sirviendo viandas, que me gustan. En el sentido de por favor, ¿no? En el sentido de que... La programación nos ha dicho que nos podemos pasar hoy. Le pido disculpas a nuestros otros invitados porque nos vamos a demorar un poco más esta mañana. Esto es una especie de postre. Mire, por esa razón que señala magistralmente, iba a decir magistrado Ritter, el canciller Ritter, es que las cláusulas de un contrato están hechas para que dentro de ellas los dignatarios de la empresa desarrollen su política de ejecución de la voluntad del contrato. Porque el contrato es entre las partes y por eso la Asamblea solamente debe ratificarla. Pero esa ratificación de la Asamblea a través de una ley no significa que la ley sea parte del contrato. La ley es una vía instrumental para viabilizar o para decir que ese contrato es legal. Entonces, en el fuero interno no se le pueden dar facultades constitucionales porque ellos entonces, a través de la ejecución ni legales, estarían tomando decisiones que solamente le corresponden al soberano. Cláusula viene de la época medieval, en donde había claustros para los cristianos que exigían autonomía al señor feudal para tomar sus decisiones entre ellos, sin perturbación. Después, las universidades reclamaron ese derecho para proteger a sus profesores. Y ahí nace la soberanía interna de las universidades, de no ser perturbado por manifestaciones externas, darle la libertad para expresarse. Entonces las cláusulas vienen de allí. Las cláusulas
son instrumentos jurídicos para garantizar la autonomía de las cláusulas en relación con sus integrantes. Entonces, esas cláusulas deben desarrollar normas llamadas estipulaciones o acuerdos dentro del contexto del contrato que es entre ellos. Pero si impropiamente una ley te dice, como el artículo O, esta ley es de carácter especial, ¿sí? Y todas las generales estarán sometidas a ella. Entonces, amplía el poder del claustro. De un poder interno, le dan una expresión externa. Es ahí el peligro para la integridad constitucional y también para la integridad territorial del Estado. Usted habló de que le estábamos dando vianda, que este era como un postre, pero después del postre viene el café. ¿Qué pasa, magistrado, con estas declaraciones de inconstitucionalidad? Hay casos anteriores. Los hoteles en Playa Kobe se declaró inconstitucional una situación que hubo con la ARI, si mal no recuerdo. Un relleno, una isla en Punta Pacífica se declara inconstitucional. Los hoteles siguen allí, la isla sigue allí. ¿Qué pasa cuando se da una situación como esta, por ejemplo, ahora con la mina también? Bueno, falta de cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades que les corresponda ejecutar la decisión del órgano judicial. El órgano judicial decide, pero corresponde a la esfera administrativa ejecutar, aplicar la decisión del órgano judicial. Y también hay instrumentos, ¿no? El Procurador General de la Administración también debe velar por el cumplimiento de los fallos jurisdiccionales, pero también puede haber responsabilidad penal por no acatar la decisión del órgano judicial. La rama administrativa. Eso está en el Código Penal. Usted dijo la rama administrativa del Estado, el órgano ejecutivo. Correcto. Sí, sí, esa es la suprema expresión de la rama administrativa. Que no son inmunes ante la ausencia de cumplimiento de sus responsabilidades. O sea, puede haber desacatos, puede haber otra situación. Pero hay consecuencias jurídicas. Por eso. Porque no son inmunes. Me quedo con eso, magistrado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos en vivo hoy, este domingo. Gracias por sacar tiempo de su domingo para venir acá. Y como usted bien dijo, después de tantos años en vida pública, venir a la televisión nos honra que haya acompañado y haya escogido Radar para hacer esta aparición pública. Doctor Ritter. Muchísimas gracias, magistrado. Un privilegio haberlo tenido acá. Con eso vamos a la pausa. Gracias a ustedes también por invitarme. Y gracias a usted y al magistrado, al honorable Ritter, por recordarme emocionadamente de mi época estudiantil en la distinguida provincia de Colombia. Eso es válido para la experiencia y el currículum de los que se presentan en este programa. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Estamos en vivo esta mañana de domingo. Gracias. Estamos de vuelta hoy domingo en emisión especial en directo aquí en los estudios de TVN en vivo, porque la situación actual del país amerita que la conversación tenga la actualidad, que entendiendo, por ejemplo, una sesión permanente como la que se declaró la Corte Suprema de Justicia, si grabábamos el programa viernes, hoy íbamos a tener un programa sin mayor validez teniendo esa decisión. Por eso agradezco a nuestros invitados que hayan sacado tiempo de su domingo para venir acá con nosotros. Pero también hay otros temas andando y hay temas nacionales andando. Por ejemplo, mañana, ya es 27 de noviembre, falta un mes para que termine el año, la Asamblea Nacional no está en sesiones y ahora mismo no haya aprobado un presupuesto general del Estado. Domingo Latorraca fue viceministro de Economía. De Economía. Y entiende el tema del presupuesto general del Estado. Y hay varios asuntos. Para el otro año se había hablado de un presupuesto que tenía como 5.000, 6.000 millones de dólares más que el anterior. Siempre el presupuesto será histórico porque es más grande que el año anterior. Bueno, hay aumentos por ley, hay una serie de cosas, pero la proporción del aumento, esta sí fue histórica en el presupuesto que se había planteado. Buenos días, bienvenido a Radar esta mañana. Gracias, Eduardo.
placer estar aquí de vuelta después Sí. de muchísimo tiempo. Lo cierto es que el presupuesto general del Estado es la principal herramienta con que cuenta el Estado para ejecutar las políticas públicas, ¿no? Es una herramienta muy, muy importante y tiene varios componentes. Componente de funcionamiento, que es, digamos, los gastos de operación, planilla, electricidad, alquiler, etcétera. Tiene el componente, digamos, de inversión, que es, digamos, lo que se denomina en el sector privado, digamos, el CAPEX, que esos son los instrumentos que pueden ayudar al país a aumentar su productividad. Tiene un componente hoy muy importante que tiene que ver con el servicio de la deuda, ¿no? De la deuda pública, que es también fundamental, y por supuesto tiene las reglas de ejecución del presupuesto. Nosotros, digamos, son los componentes principales. Hoy en día hay un proyecto de presupuesto que creo que alcanza unos 32.000 millones de dólares y cada año los presupuestos serán más grandes y más históricos, pero eso es natural porque la economía y el país va creciendo. Lo cierto es que ese aumento, digamos, ese monto representa un aumento de 20%, ¿no? Que es, para las condiciones que estamos atravesando, es extraordinario, ¿no? Y debería, en efecto, y ya creo que el MEF ha anunciado, que debería revisarse. ¿Dónde debe revisarse? Debe revisarse, por supuesto, en los gastos de funcionamiento, ser mucho más eficiente. ¿Dónde debe concentrarse? En la inversión, específicamente en educación, en justicia, en todo aquello que aumente la productividad del Estado, ¿no? En este sentido, ¿es normal un aumento tan grande? No. O sea, ¿cuánto aumenta un presupuesto de un año a otro en porcentaje? 5, 8, 10%. Yo tengo presupuestos y me he quedado digamos, con la inquietud de revisar los proyectos de presupuestos desde el año 2000, cuando yo pasé por el Estado, así que tengo todos esos, y nunca ha habido un aumento tan significativo, ¿no? Y hay aumentos importantes, tanto en funcionamiento como en inversión, y es, digamos, para mí, digamos, no está alineado con la realidad que vive el país. Ya, digamos, muchos analistas han indicado que la propia sostenibilidad fiscal del país está ya en una posición débil y este proyecto de presupuesto lo único que hace es martillarla más en el hueco. Así que yo creo que es muy sano que se revise y se revise comprensivamente y se alinee con la realidad que está viviendo, que está atravesando el país. ¿Hay algo excepcional en ese presupuesto que justifique el aumento del presupuesto como una inversión importante? Digamos, vamos a hacer la línea 3 y 4, 5 y 6 del metro, una cosa así, bueno, que justifique que se aumente tanto. No más relevante, digamos, que en otros periodos donde hemos tenido proyectos de infraestructura significativos, como es la digamos, del metro, de las líneas del metro de Panamá. También está, por supuesto, el cuarto puente, pero aún así, o sea, uno tiene que, digamos, enmarcarse dentro de la realidad financiera y fiscal del país. Panamá tiene retos importantes y así lo han hecho saber ya las calificadoras de riesgo en materia de sostenibilidad fiscal. Y si nosotros seguimos por el camino que vamos, lo único que va a hacer es encarecerse el costo de financiamiento. Hoy, digamos, el costo de financiamiento para el Estado, para el sector público, está más o menos como el 5%, estaba en 4% hace un año, y si nosotros seguimos deteriorándonos, eso puede subir fácilmente a 6 o 7%, y esos son intereses, es plata que quemamos y no se invierte porque hay que pagar los intereses. Así que es una situación bien delicada. Yo creo que es una buena señal que el anuncio del Ministerio de Economía y Finanzas que se está revisando, esa revisada tiene que ajustarse a la realidad nacional de hoy en día, ¿no? Doctor Richter. Domingo, el aumento del presupuesto de alguna forma se alinea con el crecimiento, con el posible aumento del PIB, del Producto Interno Bruto. En la eventualidad, y creo que esto es parte del tema que seguimos discutiendo, posiblemente hoy, posiblemente mañana, la Corte Suprema de Justicia declare que es inconstitucional el contrato con Minera Panamá y que por lo tanto se tendría que proceder en el tiempo que eso dura, que ojalá nos ayuden a entenderlo hoy, cuánto puede durar ese proceso, pero ciertamente no será la actividad normal de explotación de la mina. ¿Cuánto afecta eso?
porque si se habla de que representa un porcentaje del Producto Interno Bruto, el 4 o el 5%, si no estoy mal, ¿cómo debe reflejarse eso en el presupuesto del próximo año? Doctor Ritter, eso es una pregunta bien importante porque, y afecta en varias circunstancias. En primer lugar, te afecta la estructura de ingresos, ¿no? Sí. Y si yo no alineo mis gastos con los ingresos, pues entonces yo empiezo a abrir un hueco, que es el déficit, y ese déficit se mide contra la producción nacional. Así que es como un círculo vicioso. Hoy en día, y no tenemos que esperar, digamos, a un fallo en contra de la operación de la mina, que yo tengo mi propio pensamiento al respecto, pero hoy en día las vías de comunicación están siendo bloqueadas por quienes seguramente hoy en día ya no tienen ningún interés en el medio ambiente, no tienen ningún interés en el bienestar social de la ciudad, sencillamente tienen una agenda y están destruyendo producción, están destruyendo empleo. Y eso, si vamos de vuelta para el presupuesto, va a tener un efecto. Así que es muy importante que las vías de comunicación y las libertades fundamentales de los ciudadanos se restablezcan, porque eso tiene un efecto en la producción de hoy y de mañana, y eso tiene un efecto, si volvemos al tema del presupuesto, en esa relación del desbalance que hay entre ingresos y gastos y la producción nacional. Por supuesto que en la eventualidad de que la actividad de la mina de cobre vaya disminuyendo en un proceso, suponiendo, ¿no?, que eso sea así, por supuesto esa producción va a disminuir el tamaño de la economía, va a disminuir el número de empleos, va a disminuir las compras que se hacen, va a disminuir las contribuciones tanto de impuestos como de seguridad social y otras al Estado, y eso va a poner muchísima más presión todavía en la ejecución presupuestaria, no solamente del próximo año, de este año, del próximo año y de los años por venir. Quiero hacer precisamente, porque ese es el vínculo entre presupuesto y el tema nacional que estamos hablando. La recaudación de los meses de octubre, noviembre y diciembre suele ser la mayor recaudación del año. Y esta vez se ha visto afectada por la situación que hay en el país. No vamos a recaudar lo mismo. 700 millones de dólares que entrarían al presupuesto del Estado de este año también, que no van a entrar, o que ya el presidente dijo algo, palabras más, palabras menos, que estaba en una cuenta restringida. Restringida fue la palabra que él usó. Yo no sé si eso de cuenta restringida lo incluye en el presupuesto del Estado para otro año. Y en el caso del año que viene, se nos ha dicho, dicen los expertos, analistas, vamos a perder el grado de inversión por el tema de la mina si no se mantiene. Y hoy día, por ejemplo, Panamá hace una emisión de bonos y se la arrancan al Estado panameño de la mano, pero cuando esto pase, ya los bonos de Panamá no van a tener el mismo valor. Y el presupuesto nuestro se ha balanceado, ese déficit que usted ha mencionado, durante los últimos años, precisamente con esos bonos que ha emitido el Estado panameño. Ciertamente es como un círculo vicioso, ¿no? Digamos, y es como un funnel que te hunde si no tomas las medidas necesarias. Ciertamente, digamos, Panamá tiene retos importantes en materia tributaria, en materia de estructura de ingresos fiscales, que no son de ahora, ¿no? Son estructurales y que si ustedes analizan y recuerdan los reportes de los analistas y hablan sobre la sostenibilidad fiscal, eso tiene dos componentes. Tiene un componente de gastos, de ser más eficiente con el gasto, pero también tiene un componente de ingresos, y eso es algo que vamos a tener que enfrentar. Si le sumo a eso, digamos, el déficit en el programa de invalidez, vejez y muerte, que pone presión sobre las finanzas públicas, pone presión de transferencias que se tienen que hacer del gobierno central a la Caja del Seguro Social, y parece que nadie quiere discutir ese tema, o por lo menos nadie quiere enfrentarlo. Eso va a seguir poniendo retos importantes. Panamá ha sido, y eso fue una de las primeras responsabilidades que yo asumí a partir de agosto del 2000, digamos, el tener una relación con inversionistas institucionales, quienes invierten en Panamá a través de las emisiones de bonos. Y Panamá ha sido un puerto seguro para la inversión. Eso está hoy en juego. Y yo no dudo que Panamá puede tomar algunas medidas
mandar algunos mensajes claros para continuar siendo y tener esa demanda, digamos, continuar siendo esa demanda. Nos va a costar más, eso ya, yo creo que eso ya lo podemos dar por sentado. Ya el mercado afuera ya toma por sentado que Panamá va a perder su grado de inversión y ya hoy los bonos de Panamá están siendo negociados con un descuento y están siendo negociados a precios de países con una calificación más baja que la que hoy tenemos. O sea que eso ya, aunque no haya pasado, ya el mercado ya lo está tomando por sentado. El cierre de este año y la herramienta principal de política pública que tiene el Estado, que es el presupuesto del Estado, tienen que mandar mensajes muy contundentes para poder reversar eso. Creo que estamos a tiempo. El cierre de este año es fundamental y, digamos, la herramienta del presupuesto, el monto del presupuesto, la estructura de gastos e ingresos y cómo se plantea a inicios del otro año es muy, muy importante para mandar un mensaje y poder reversar ese descuento que ya está siendo descontado por el mercado. Ya pasaron las 10 de la mañana, es la hora en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia había anunciado terminaba el receso y empezaba la sesión del día de hoy. Elizabeth González Amores está en el Palacio de Justicia Gil Ponce. Cuéntanos, Elizabeth, ¿qué está pasando esta mañana en la Corte Suprema de Justicia? Betty, buenos días. Buenos días. Bueno, primero decirte que a las 10 de la mañana sí tenía previsto que iniciara este tercer día de sesiones permanentes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a esta hora esa información todavía no ha llegado. Todos los días es el propio prensa del órgano judicial que informa a los periodistas de que ya ha iniciado la sesión. Esa comunicación no ha llegado. Te muestro lo que ocurre aquí afuera del Palacio de Justicia. Puedes escuchar las consignas que gritan a esta hora, el volumen a las 10 de la mañana. Hay unos pocos representantes del Suntra que están en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia. TVN Noticias estuvo hasta altas horas de la noche ayer y vio que había música, todo esto. Hay mucha actividad con respecto a la cantidad de personas que hay muy cerca de aquí en el área de los estacionamientos. Te vamos a mostrar también dónde están algunas personas de la representación de los grupos indígenas que llevan ya aproximadamente unos 3-4 días aquí también en los predios de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo de cerca lo que decidan los magistrados. Ellos sí se permanecen bastante retirados. También está el campamento del grupo Panamá Vale Más y Minería, que está al otro lado del estacionamiento de la Corte Suprema de Justicia y que también están vigilantes. Sin embargo, ellos se incorporan a esta área mucho más tarde y de manera más discreta, pues un poco más silencioso. La policía sigue en el área, siempre vigilante, pero muy separada, muy apartada de donde están los manifestantes del Suntra. Y hoy, bueno, lo que se espera es que ya luego de esa acumulación de unas 26 horas de sesión que lleva en 2 días el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, continúen analizando, debatiendo esos 126 argumentos, es lo que dicen en un comunicado, que es lo que están analizando, 126 argumentos presentados en las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Todavía no hemos logrado saber por parte de prensa del órgano judicial cómo se están manejando esas demandas, porque había la posibilidad también de que fueran acumuladas y era un pendiente que nos tenía la prensa del órgano judicial. Elizabeth González, TVN Noticias. Gracias, Elizabeth, por tu reporte. Importante lo que está ocurriendo porque esta situación hoy está en la Corte y se ve bastante tranquila en la Corte. Sin embargo, usted ha explicado los cierres que se han dado en el resto del país. Antes de avanzar con los otros temas y también con ese de presupuesto que todavía no está legalmente, ¿se puede medir lo que ha costado esta movilización y esta crispación por estos días? Sí se han hecho varias mediciones, ¿no? Y yo he visto mediciones realizadas por el SECAM de la Cámara de Comercio y también por el CONEP, ¿no? Además de, digamos, de las vivencias diarias de productores en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro que están perdiendo su producción. Y eso se ha estimado hasta la fecha. Yo esta mañana vi una cifra de cerca de $2.000 millones, ¿no? Y eso parece como una
como una cifra abstracta, pero no, es la suma de lo que tú perdiste ayer, de lo que yo pierdo hoy, de lo que todos nosotros estamos perdiendo. ¿No? Cada chorrito, eso es lo que va sumando, y eso es lo que a través de los cierres de las vías de comunicación, estos grupos radicales están logrando, están destruyendo, digamos, la fibra, no del gran productor, del chiquito, del chiquito, el mediano y el grande, de todos, ¿no? Entonces, aunque suene abstracto, eso es lo que hemos perdido hasta ahora. Son unos 2.000 millones de dólares de una producción total nacional de unos 80.000 millones de dólares en todo el año. Entonces, es significativo y eso nos afecta en capacidad hacia el futuro de producir, ¿no? En empleo, ¿no? Y ya estaba viendo las cifras de empleo que se publicaron, no completas, pero bueno, la informalidad se mantiene en un 48%, ¿no? Tenemos un 8% de desempleo, eso son unas 160.000 personas, y si le sumamos otras 600 o 700.000 de informales, y si le ponemos esto, lo que está sucediendo hoy en día con los cierres, es terrible. Realmente tenemos todos que exigir que se abran las vías de comunicación, que se restablezca el orden público, porque no es cuestión de dejar que los días pasen, se necesita la libertad de tránsito, se le necesita la libertad económica para que las personas puedan sobrevivir. Yo tengo una pregunta de presupuesto, don Ernesto, antes de que se me adelante, y me dicen, artículo 272 de la Constitución. Si el proyecto de presupuesto general de Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el órgano ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete. ¿Esto puede pasar? ¿De qué estamos hablando? ¿De un presupuesto que no llegue a la Asamblea? Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Son dos puntos, tanto el artículo que tú leíste, el 272, como el 273 de la Carta Magna te plantea lo siguiente. Yo no creo que el Consejo de Gabinete vaya a hacer esto. Ya habló que iba a haber una especie de ajuste en el presupuesto. Si les conviene, pues en efecto, pues, le va a convenir no llevar eso a la Asamblea. Evidentemente va a prevalecer el presupuesto que ellos van a adoptar en Consejo de Gabinete. Y eso es un golpe, un gancho al hígado, una ganata al pueblo panameño, porque se van a salir con la suya en medio de una austeridad. Y vale la pena recalcar que conforme a la Estrella de Panamá, la deuda pública de Panamá aumentó en 1.624.7 millones solo en el primer trimestre de 2023. Va a llegar un momento que se va a tener que penalizar a aquellos gobiernos que nos endeudan descaradamente. Nos ha puesto aquí la administración presente. Aquí, y no hay una rendición de cuentas adecuada ni un control efectivo por parte de la Contraloría de los gastos públicos. Es deuda, deuda, deuda. Y los próximos gobiernos que vienen van a ver qué es lo que van a resolver. Entonces, evidentemente, escuchando las palabras del Ministerio de Economía y Finanzas, al parecer intuimos que se va a citar una sesión extraordinaria para tratar de presentar un nuevo proyecto de presupuesto para que entonces no tuviera vigencia el 273. Lo que tú hablaste es una posibilidad, que no vaya el presupuesto a la Asamblea. Privaría lo que se avala, como tú leíste, en el Consejo de Gabinete. Si ellos mandan, cuando hablo de ellos mandan, el Consejo de Gabinete, un proyecto de presupuesto en sesiones extraordinarias en la Asamblea y no la aprueban, conforme al artículo 273 de la Constitución, entraría a regir el presupuesto abultado que rigió el año anterior, que también es un golpe porque ha habido, como el economista lo planteó, un desajuste en cuanto al manejo de las finanzas, que no se lo vamos a atribuir a lo que de la minera correspondiente va a aprobar, porque eso no estaba presupuestado. Así que no vayamos a pensar ni a victimizar el hecho que pobre Panamá, que vamos a de percibir un dinero que no ha sido presupuestado, que está en un contrato de ley que a todas luces entendemos mucho que es inconstitucional. Yo creo que en este punto, sí, hablando también de lo de la cierre, yo soy protestante. Evidentemente, el derecho a protesta está recogido en el 38 de la Constitución y le he rogado al procurador de la Administración su intervención ante el silencio y la política de avestruz de la presente administración, que evidentemente no ha hecho caso omiso a los clamores de Chiriquí y Boca del Toro. Y yo he pedido, y así en la nota que le pidió el procurador de la Administración a Presidencia, que
hagan las mediaciones y las conciliaciones adecuadas para que el Poder Ejecutivo haga los ingentes esfuerzos de permitir la apertura en Chiriquí. Y yo creo, y vale la pena recalcar, que en sentencia del 30 de diciembre de 2015 con respecto al derecho a protesta y manifestación, que yo soy partidario y soy protestante y estoy en contra del contrato minero, pero uno tiene el protestante, usted que me está escuchando, analice, dice la Corte, así las cosas, solo es posible establecer medidas de policía para limitar los excesos que se presenten en la ejecución de ese derecho, el derecho de protesta, y que pueden afectar intereses colectivos supremos como el orden público, la paz, la moral colectiva y la integridad física y patrimonial de terceras personas. A mí me han llamado productores de Chiriquí y no son los acaudalados como están tratando de poner una especie de protestante como si tuviéramos una lucha de clase, que están a un tris de perder todas sus inversiones. No son de altos recursos, lo vamos a perder. ¿Qué podemos hacer? Ojalá el procurador de la administración, que ya le pidió información y rendición de cuentas al ministro de la Presidencia, realmente ayude tanto a la gente de Boca del Toro, aquí no vivimos en la República Bolivariana de Venezuela, y la gente de Chiriquí, que quisieran la oportunidad. Si usted cree en una protesta de cierre total, eso a mi juicio, y lo ha dicho la Corte, riñe con otros principios fundamentales, pero de oportunidad, de oxígeno para que se levante la economía indistintamente la posible mala administración del recurso público y de la falta del control que está ejecutando la presente administración. Yo tengo una para la Torraca antes de irnos a la pausa. Yo también tengo información del mercado negro, doctor Ritter. Usted dijo esta mañana que tenía información del mercado negro. Yo también tengo algo del mercado negro de la información. Uno, ya se ajustó el presupuesto y que este presupuesto contempla ajuste, significa para arriba y para abajo, reducción en varias instituciones del Estado, reducciones importantes, aumento al Instituto Oncológico, parece que esa puya ha quedado ahí y ha calado y le van a dar la plata a lo oncológico, pero que el de la Asamblea Nacional, la reducción es poquitita en comparación a lo que se le va a reducir al resto de las instituciones del Estado. Porque eso es un factor real de poder horrible, artero, y evidentemente como ese proyecto de presupuesto tiene que pasar en la Asamblea, ellos lo cubran, que no le van a dar en tiempo de elecciones el espaldarazo y quieren quedarse bien. Domingo La con Torraca. Asamblea Nacional. ¿Y cómo se llena ese hueco que va a dejar, por ejemplo, el dinero que dejaría de entrar con el tema de la minería? Por favor. Y este tema del presupuesto, según cómo se haya ajustado. De dos formas. O aumentan los ingresos, ¿no?, de alguna forma, que una es realizando algún tipo de reforma. Más impuestos. Más impuestos, Okay. ¿no? O reduces tu estructura de gastos, y ojalá que sea en los gastos de funcionamiento, en todos los gastos superfluos, como por ejemplo los excesivos gastos que hay en la Asamblea Nacional y en algunas otras instituciones, y tú te concentras en aquellas inversiones de capital que eventualmente van a aumentar la productividad del país, como por ejemplo el proyecto de la construcción del metro. Ese es un proyecto que aumenta. Regresamos. Harley Mitchell Morán está con nosotros y hago la aclaración. Van a decir, buen hijo de su padre. Nos van a acusar de Buen hijo de su nepotismo padre. en el programa, pero él no habló en los dos bloques anteriores, así que yo creo que hay una separación allí suficiente para que no nos acusen de nepotismo aquí en la programación del día de hoy. Usted también ha estado en el grupo de abogados que piensan que este contrato es inconstitucional. Hay expectativas en cuanto a la decisión de la Corte luego de declararse en sesión permanente. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, como mis predecesores, esperamos un fallo en derecho, y yo creo que todo este programa y cientos de otros programas han demostrado que no existe escenario, no existe vía posible, rendija, alcantarilla o barrote donde los intereses de la empresa minera a través de la ley 406 de 2023 puedan escabullirse. No hay forma, porque no dejaron títere con cabeza en las disposiciones constitucionales que se han violentado. Aquí tenemos racimo de disposiciones constitucionales, desde el artículo 3 de la Constitución, que establece aquellos elementos físicos del Estado Nacional que se ven conculcados dentro del contrato: cielo, agua, tierra, subsuelos, todos en abuso de la normativa convencional. Pero lo más importante,
para no picotear temas del contenido del contrato que son lo suficientemente aberrantes jurídicamente, el modo de atacar, como en efecto se ha atacado este tipo de contrato, es la forma en la cual llega a ser ley de la República, porque lamentablemente esta es ley de la República, pero ¿a qué costo? Hay una reserva legal y un fundamento legal para todos los recursos naturales, en especial para los recursos minerales. Es más, el artículo 121 de la Constitución Política dice que la ley va a determinar que de la extracción de los minerales no se sucedan perjuicios económicos, sociales o ambientales. Tenemos los tres. El artículo 257, numerales 5 y 6, que hablan de la riqueza del subsuelo y de los yacimientos de toda clase, reservan a la ley cómo se van a extraer estos yacimientos y estas riquezas. Y finalmente, el Consejo de Gabinete, a través del artículo 200, numeral 3 de la Constitución Política, solo puede negociar contratos de acuerdo a la ley. ¿Y qué se hizo? Se ignoró en sucesión la ley especial que regía sobre los minerales de Donoso, que rige sobre los minerales de Donoso, que es el decreto de gabinete 267 de 69. Si no estuviéramos conformes con esto, la norma principal es el Código de Recursos Minerales. Pero aquí viene un tema interesante. El mismo Código de Recursos Minerales, decreto ley 23 del 63, en su artículo 32, permite que existan leyes especiales para sitios especiales de yacimiento. Es decir, la reserva de ley está desde la Constitución y es respetada en las leyes. Tenemos entonces un Consejo de Gabinete que negoció este contrato como si fuera un bien privado, sin estar habilitados para ellos por ninguna ley, cosa que, igual como ya ha sido explicado, conculca el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución Política. Por tanto, la estructura jurídica que tiene este contrato para ser válido ha sido desmontada públicamente. Solo esperamos que a través de la demanda de inconstitucionalidad y las contribuciones de cientos de abogados con respecto a alegatos pueda finalmente convencer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que lo que ya sabemos sea formalizado a través de un fallo. Doctor Ritter. Sí, ha quedado bastante claro, creo yo, que las opciones, lo explicó el exmagistrado Mitchell hace unos momentos, que la decisión es o constitucional o inconstitucional, que no hay esa zona intermedia que han estado abanicando por allí de una inconstitucionalidad parcial. Voy a partir del supuesto, no es que lo sepan ni mucho menos, que la decisión va a ser inconstitucional. Porque la decisión constitucional no quiero ni siquiera tratar de imaginar qué es lo que puede pasar en este país. Pero digamos que la decisión mañana, pasado, cuando quiera que ocurra, es inconstitucional y se notifica. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa, o como se ha dicho antes, el día después? Ya cumplidas todas las notificaciones, y vamos a decir que publicado en la Gaceta, obviemos toda la parte formal de la notificación. ¿Qué pasa en la práctica el día después? Sí, Cartita Cornejo. Ok, No, bueno, pues después los demás, si quieren. en la parte ambiental, pues el licenciado Mitchell nos puede exponer más sobre el tema, pero en lo que corresponde es que la Corte Suprema de Justicia le comunique al Ministerio de Comercio e Industrias que debe acatar el fallo. ¿Qué implica acatar el fallo? Le deberá comunicar a la mina que debe cesar las operaciones de extracción, explotación y de todo lo que está haciendo, impactando nuestro territorio nacional. Eso es lo que procede por ley y lo que debió haber ocurrido desde el 2017. Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno panameño tiene la obligación de crear, a través de todos los ministerios que están implicados en esto, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Comercio, y trabajar con un equipo interdisciplinario que cree también los mecanismos legales para que se licite la contratación de especialistas, y obviamente tendrán que ver hacia adelante cómo se va a hacer todo este plan de cierre de la mina basados en el estudio de impacto ambiental del 2011, que es el único estudio de impacto ambiental vigente,
y que para sorpresa nuestra, que en nuestra acción de inconstitucionalidad pedimos a la Corte Suprema de Justicia que hiciera una visita in situ a ver los daños ambientales que había en la mina. Pues no se practicó esto, pero se solicitó el estudio de impacto ambiental y también se solicitó que el Ministerio de Ambiente reportara todos aquellos incumplimientos o que se hubieran encontrado a través de los monitoreos a la mina. Que dudo yo mucho que vayan a encontrar mayor cosa, porque estamos muy claros que el Ministerio de Ambiente no cuenta con los laboratorios ni con los equipos para hacer análisis mayores sobre estos materiales y estas contaminaciones que se encuentran en la mina, porque como quien dice, esto es un enclave dentro de nuestro territorio donde ellos determinan qué se analiza, qué se estudia y demás. Con el fallo anterior de inconstitucionalidad se dijo mucho, y hubo varios abogados, incluyendo exmagistrados de la Corte Suprema, que se declaraba inconstitucional la ley, pero no el contrato, y había otros argumentos de que la inconstitucionalidad no es retroactiva y que hubo derechos adquiridos en el tiempo que estuvo vigente el contrato. ¿Eso cómo aplica o cómo juega acá? Y repregunto, porque hace un rato lo mencionaba, ya hay otras declaraciones de inconstitucionalidad. Una isla artificial en Punta Pacífica, están los edificios en los hoteles en Playa Kobe, y eso todavía sigue allí. Yo quisiera responder algo que quedó en el tintero. Por favor. El estudio de impacto ambiental. Y como dijo Lin Yuen, los magistrados tienen televisión. Yo quisiera hacer una advertencia. Es correcto que se observe toda la información pertinente, inclusive el estudio de impacto ambiental. Pero tengan cuidado. El ministro de Ambiente ha mencionado que existen 32 otros estudios de impacto ambiental pertenecientes a este entramado que está trabajando en el área de Donoso. Estos estudios de impacto ambiental, su tamaño físico es voluminoso, es impresionante con todos sus anexos. Yo advertiría que el estudio de impacto ambiental, recordemos, es la propuesta del promotor del proyecto. Es lo que voy a hacer, lo que quiero hacer. Algunas personas extrajurídicamente dijeran, es la carta de amor, es la promesa para poder obtener un permiso. Así que más pertinente, dado el tema que nos atañe, son los informes de seguimiento, no de la misma empresa, porque la empresa siempre va a decir, mira, yo todo lo hice bien, sino los informes de los funcionarios públicos adscritos al Ministerio de Ambiente, que constituyen prueba pericial y dan fe pública, y que a lo largo de la década que ha pasado han sido parciales hacia el bienestar ambiental. Han sido algo tímidos, pero finalmente contundentes. Han demostrado, sin sombra de duda, que la empresa es un ente contaminante. Tenemos 12.5 de procesos ambientales, se cerraron el 20 de octubre por ahí, 10 de ellos, pero 5 siguen andando. Hay oportunidades. ¿A favor o en contra de...? En contra todos de la empresa. Incluso yo diría que con multas reducidas. Sin embargo, la Ley General del Ambiente, en el capítulo 8, separa la responsabilidad administrativa, las multas, de la responsabilidad civil. La empresa le debe al Estado panameño hoy por hoy en cuanto a riesgos ambientales y verdaderos impactos. Así que yo aconsejaría, con la humildad que me caracteriza, de que además del estudio de impacto ambiental, porque si se pone a ver el estudio de impacto ambiental, ¿qué van a ver? Mira, los impactos que puede provocar son muy severos, pero también va a haber las medidas de mitigación, que son prácticamente de ciencia ficción o derecho ficción, debido a que la actitud de la empresa ante este tipo de contaminación no solamente ha sido de reincidencia, sino también incluso de sorna y burla al Estado panameño, toda vez de que en foros como este o lo niegan todo o simplemente dicen que los daños ambientales han sido un pequeño porcentaje de lo que tienen como emprendimiento. Si este daño es un pequeño porcentaje, yo no me quiero ni imaginar que sería un gran porcentaje de daño ambiental en aquel pobre sitio de Donoso. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer una pregunta ya más allá del tema de inconstitucionalidad o no y ambiental, una pregunta de un tema cívico. Es decir, siempre se nos ha dicho que la Corte Suprema, los magistrados no deben recibir presiones, etcétera. Y ahí vamos, tenemos una
masa humana afuera de la Corte Suprema de Justicia, y yo sé que esos gritos y esas bocinas se oyen a través de los vidrios de la Corte. En el salón del Pleno se escucha lo que se grita afuera. Claro que sí. Tenemos 5 domingos en el sermón de la iglesia. El mensaje del cura ha sido contrario a la aprobación del contrato minero. En los programas de televisión como este, abogados a favor y en contra, son más los abogados en contra de la aprobación del contrato minero. ¿Qué pasa si en la infinita sabiduría de los magistrados de la Corte ellos creen que ese contrato es constitucional? ¿Van a fallar la inconstitucionalidad jugando para las graderías, pidiendo lo que pide la afición? Aquí pasa en el estadio, el público comienza a gritar Waterman y el técnico mete a Waterman, porque es lo que está pidiendo la gradería. ¿Qué pasa acá en estas circunstancias? ¿No es esto presión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Aunque la decisión sea correcta o jurídicamente la que ellos creen, va a ser una decisión tomada bajo presión. Yo le quiero decir a la población panameña que si alguien tiene la más mínima duda de que la presión sobre las autoridades no tiene efectos positivos, pues solo miremos el último mes que hemos vivido en nuestra república. Cuando en el 2009 se presentó la acción de inconstitucionalidad contra el contrato ley 9 del 97, demoraron 8 años en fallarla. Nosotros presentamos nuestra acción de inconstitucionalidad el 27 de octubre. Esperamos tener un fallo hoy o mañana, si Dios permite. La acción ciudadana ha cambiado la realidad de este país y yo no tengo la menor duda de que todas las acciones de inconstitucionalidad, tanto la del licenciado Ernesto Cedeño aquí al lado mío, del licenciado Sevillano y todos los panameños que hemos participado, hubiéramos sido un legajo más guardado en una gaveta en la Corte Suprema de Justicia si los ciudadanos panameños no hubiéramos salido a las calles a manifestarnos de la manera enérgica que lo hemos hecho. Las autoridades panameñas se burlaron de todo, y me refiero a los miembros de la Asamblea Nacional, de todos los panameños que hicimos parte de la acción de participación ciudadana por tener derecho a participar en temas de incidencia ambiental. Luego vino el presidente de la Comisión de Comercio y dijo: vamos a recomendarle al Ejecutivo las reformas al contrato, de una manera inconstitucional, porque eso no lo está facultado para hacer en el artículo 159, numeral 15 de la Constitución. ¿Qué ocurrió con todo esto? Se burlaron del pueblo panameño y el pueblo panameño se fue a las calles. Y esto es un mensaje directo que yo espero que quede como un mensaje no solo a la nación panameña, sino a nivel internacional, que los países que están sufriendo por la extracción minera, que está destruyendo sus recursos hídricos, que está destruyendo sus bosques, despierten con este mensaje que estamos dando los panameños que nos hemos ido a la calle. Esto será un ejemplo para el mundo, para que las naciones se levanten y despierten y le digan a las autoridades que nosotros vamos a defender nuestro territorio y que tenemos derecho al bienestar y a la vida y que estamos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos protegidos por diversos cuerpos legales internacionales y que estamos aquí para dar ejemplo a todo el mundo. Me quedo con eso. Lamentablemente se nos acabó el programa. Voy a ir a una pausa. Les pido a ustedes que no se vayan para que nos acompañen a ver la caricatura que nos dejó Hilde para el programa del día de hoy y las conclusiones del doctor Ritter solo para cerrar. Vamos a la pausa y regresamos con el cierre de Radar. Express. Regresamos. Harley Mitchell Morán está con nosotros y hago la aclaración. Van a decir, buen hijo de su padre. Nos van a acusar de Buen hijo de su nepotismo padre. en el programa, pero él no habló en los 2 bloques anteriores, así que yo creo que hay una separación allí suficiente para que no nos acusen de nepotismo aquí en la programación del día de hoy. Usted también ha estado en el grupo de abogados que piensan que este contrato es inconstitucional. Hay expectativas en cuanto a la decisión de la Corte luego de declararse en sesión permanente. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, como mis predecesores, esperamos un fallo en derecho y yo creo que todo este programa y cientos de otros programas han demostrado que no existe escenario, no existe vía posible, rendija, alcantarilla o barrote donde la
los intereses de la empresa minera a través de la ley 406 de 2023 puedan escabullirse. No hay forma porque no dejaron títere con cabeza en las disposiciones constitucionales que se han violentado. Aquí tenemos racimo de disposiciones constitucionales, desde el artículo 3 de la Constitución, que establece aquellos elementos físicos del Estado Nacional que se ven conculcados dentro del contrato: cielo, agua, tierra, subsuelos, todos en abuso de la normativa convencional. Pero lo más importante, para no picotear temas del contenido del contrato que son lo suficientemente aberrantes jurídicamente, el modo de atacar, como en efecto se ha atacado este tipo de contrato, es la forma en la cual llega a ser ley de la República, porque lamentablemente esta es ley de la República, pero ¿a qué costo? Hay una reserva legal y un fundamento legal para todos los recursos naturales, en especial para los recursos minerales. Es más, el artículo 121 de la Constitución Política dice que la ley va a determinar que de la extracción de los minerales no se sucedan perjuicios económicos, sociales o ambientales. Tenemos los tres. El artículo 257, numerales 5 y 6, que hablan de la riqueza del subsuelo y de los yacimientos de toda clase, reservan a la ley cómo se van a extraer estos yacimientos y estas riquezas. Y finalmente, el Consejo de Gabinete, a través del artículo 200, numeral 3 de la Constitución Política, solo puede negociar contratos de acuerdo a la ley. ¿Y qué se hizo? Se ignoró en sucesión la ley especial que regía sobre los minerales de Donoso, que rige sobre los minerales de Donoso, que es el decreto de gabinete 267 de 69. Si no estuviéramos conformes con esto, la norma principal es el Código de Recursos Minerales. Pero aquí viene un tema interesante. El mismo Código de Recursos Minerales, decreto ley 23 del 63, en su artículo 32, permite que existan leyes especiales para sitios especiales de yacimiento. Es decir, la reserva de ley está desde la Constitución y es respetada en las leyes. Tenemos entonces un Consejo de Gabinete que negoció este contrato como si fuera un bien privado, sin estar habilitados para ellos por ninguna ley, cosa que, igual como ya ha sido explicado, conculca el numeral 15 del artículo 159 de la Constitución Política. Por tanto, la estructura jurídica que tiene este contrato para ser válido ha sido desmontada públicamente. Solo esperamos que a través de la demanda de inconstitucionalidad y las contribuciones de cientos de abogados con respecto a alegatos pueda finalmente convencer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que lo que ya sabemos sea formalizado a través de un fallo. Doctor Ritter. Sí, ha quedado bastante claro, creo yo, que las opciones, lo explicó el exmagistrado Mitchell hace unos momentos, que la decisión es o constitucional o inconstitucional, que no hay esa zona intermedia que han estado abanicando por allí de una inconstitucionalidad parcial. Voy a partir del supuesto, no es que lo sepan ni mucho menos, que la decisión va a ser inconstitucional. Porque la decisión constitucional no quiero ni siquiera tratar de imaginar qué es lo que puede pasar en este país. Pero digamos que la decisión mañana, pasado, cuando quiera que ocurra, es inconstitucional y se notifica. ¿Qué sigue? ¿Qué pasa, o como se ha dicho antes, el día después? Ya cumplidas todas las notificaciones y vamos a decir que publicado en la Gaceta, obviemos toda la parte formal de la notificación. ¿Qué pasa en la práctica el día después? Sí, cartita, sí. Cornejo. Ok, No, bueno, pues después los demás, si quieren. en la parte ambiental, pues el licenciado Mitchell nos puede exponer más sobre el tema, pero en lo que corresponde es que la Corte Suprema de Justicia le comunique al Ministerio de Comercio e Industrias que debe acatar el fallo. ¿Qué implica acatar el fallo? Le deberá comunicar a la mina que debe cesar las operaciones de extracción, explotación y de todo lo que está haciendo, impactando nuestro territorio nacional. Eso es lo que procede por ley y lo que debió haber ocurrido desde el 2017.
Eso por un lado. Por el otro lado, el gobierno panameño tiene la obligación de crear a través de todos los ministerios que están implicados en esto, tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Comercio, y trabajar con un equipo interdisciplinario que cree también los mecanismos legales para que se licite la contratación de especialistas, y obviamente tendrán que ver hacia adelante cómo se va a hacer todo este plan de cierre de la mina basados en el estudio de impacto ambiental del 2011, que es el único estudio de impacto ambiental vigente, y que para sorpresa nuestra, que en nuestra acción de inconstitucionalidad pedimos a la Corte Suprema de Justicia que hiciera una visita in situ a ver los daños ambientales que había en la mina. Pues no se practicó esto, pero se solicitó el estudio de impacto ambiental y también se solicitó que el Ministerio de Ambiente reportara todos aquellos incumplimientos o que se hubieran encontrado a través de los monitoreos a la mina. Que dudo yo mucho que vayan a encontrar mayor cosa, porque estamos muy claros que el Ministerio de Ambiente no cuenta con los laboratorios ni con los equipos para hacer análisis mayores sobre estos materiales y estas contaminaciones que se encuentran en la mina, porque como quien dice, esto es un enclave dentro de nuestro territorio donde ellos determinan qué se analiza, qué se estudia y demás. Con el fallo anterior de inconstitucionalidad se dijo mucho, y hubo varios abogados, incluyendo exmagistrados de la Corte Suprema, que se declaraba inconstitucional la ley, pero no el contrato, y había otros argumentos de que la inconstitucionalidad no es retroactiva y que hubo derechos adquiridos en el tiempo que estuvo vigente el contrato. ¿Eso cómo aplica o cómo juega acá? Y repregunto, porque hace un rato lo mencionaba, ya hay otras declaraciones de inconstitucionalidad. Una isla artificial en Punta Pacífica, están los edificios en los hoteles en Playa Kobe, y eso todavía sigue allí. Yo quisiera responder algo que quedó en el tintero. Por favor. El estudio de impacto ambiental. Y como dijo Lin Yuen, los magistrados tienen televisión. Yo quisiera hacer una advertencia. Es correcto que se observe toda la información pertinente, inclusive el estudio de impacto ambiental. Pero tengan cuidado. El ministro de Ambiente ha mencionado que existen 32 otros estudios de impacto ambiental pertenecientes a este entramado que está trabajando en el área de Donoso. Estos estudios de impacto ambiental, su tamaño físico es voluminoso, es impresionante con todos sus anexos. Yo advertiría que el estudio de impacto ambiental, recordemos, es la propuesta del promotor del proyecto. Es lo que voy a hacer, lo que quiero hacer. Algunas personas extrajurídicamente dijeran, es la carta de amor, es la promesa para poder obtener un permiso. Así que más pertinente, dado el tema que nos atañe, son los informes de seguimiento, no de la misma empresa, porque la empresa siempre va a decir, mira, yo todo lo hice bien, sino los informes de los funcionarios públicos adscritos al Ministerio de Ambiente, que constituyen prueba pericial y dan fe pública, y que a lo largo de la década que ha pasado han sido parciales hacia el bienestar ambiental. Han sido algo tímidos, pero finalmente contundentes. Han demostrado, sin sombra de duda, que la empresa es un ente contaminante. Tenemos 12.5 de procesos ambientales, se cerraron el 20 de octubre por ahí, 10 de ellos, pero 5 siguen andando. Hay oportunidades. ¿A favor o en contra de...? En contra todos de la empresa. Incluso yo diría que con multas reducidas. Sin embargo, la Ley General del Ambiente, en el capítulo 8, separa la responsabilidad administrativa, las multas, de la responsabilidad civil. La empresa le debe al Estado panameño hoy por hoy en cuanto a riesgos ambientales y verdaderos impactos. Así que yo aconsejaría, con la humildad que me caracteriza, de que además del estudio de impacto ambiental, porque si se pone a ver el estudio de impacto ambiental, ¿qué van a ver? Mira, los impactos que puede provocar son muy severos, pero también va a haber las medidas de mitigación, que son prácticamente de ciencia ficción o derecho ficción, debido a que la actitud de la empresa
ante este tipo de contaminación no solamente ha sido de reincidencia, sino también incluso de sorna y burla al Estado panameño, toda vez de que en foros como este o lo niegan todo o simplemente dicen que los daños ambientales han sido un pequeño porcentaje de lo que tienen como emprendimiento. Si este daño es un pequeño porcentaje, yo no me quiero ni imaginar que sería un gran porcentaje de daño ambiental en aquel pobre sitio de Donoso. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer una pregunta ya más allá del tema de inconstitucionalidad o no y ambiental, una pregunta de un tema cívico. Es decir, siempre se nos ha dicho que la Corte Suprema, los magistrados no deben recibir presiones, etcétera. Y ahí vamos, tenemos una masa humana afuera de la Corte Suprema de Justicia y yo sé que esos gritos y esas bocinas se oyen a través de los vidrios de la Corte. En el salón del Pleno se escucha lo que se grita afuera. Claro que sí. Tenemos 5 domingos en el sermón de la iglesia, el mensaje del cura ha sido contrario a la aprobación del contrato minero. En los programas de televisión como este, abogados a favor y en contra, son más los abogados en contra de la aprobación del contrato minero. ¿Qué pasa si en la infinita sabiduría de los magistrados de la Corte ellos creen que ese contrato es constitucional? ¿Van a fallar la inconstitucionalidad jugando para las graderías, pidiendo lo que pide la afición? Aquí pasa en el estadio, el público comienza a gritar Waterman y el técnico mete a Waterman, porque es lo que está pidiendo la gradería. ¿Qué pasa acá en estas circunstancias? ¿No es esto presión sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Aunque la decisión sea correcta o jurídicamente la que ellos creen, va a ser una decisión tomada bajo presión. Yo le quiero decir a la población panameña que si alguien tiene la más mínima duda de que la presión sobre las autoridades no tiene efectos positivos, pues solo miremos el último mes que hemos vivido en nuestra república. Cuando en el 2009 se presentó la acción de inconstitucionalidad contra el contrato ley 9 del 97, demoraron 8 años en fallarla. Nosotros presentamos nuestra acción de inconstitucionalidad el 27 de octubre. Esperamos tener un fallo hoy o mañana, si Dios permite. La acción ciudadana ha cambiado la realidad de este país y yo no tengo la menor duda de que todas las acciones de inconstitucionalidad, tanto la del licenciado Ernesto Cedeño aquí al lado mío, del licenciado Sevillano y todos los panameños que hemos participado, hubiéramos sido un legajo más guardado en una gaveta en la Corte Suprema de Justicia si los ciudadanos panameños no hubiéramos salido a las calles a manifestarnos de la manera enérgica que lo hemos hecho. Las autoridades panameñas se burlaron de todo, y me refiero a los miembros de la Asamblea Nacional, de todos los panameños que hicimos parte de la acción de participación ciudadana por tener derecho a participar en temas de incidencia ambiental. Luego vino el presidente de la Comisión de Comercio y dijo: vamos a recomendarle al Ejecutivo las reformas al contrato, de una manera inconstitucional, porque eso no lo está facultado para hacer en el artículo 159, numeral 15 de la Constitución. ¿Qué ocurrió con todo esto? Se burlaron del pueblo panameño y el pueblo panameño se fue a las calles. Y esto es un mensaje directo que yo espero que quede como un mensaje no solo a la nación panameña, sino a nivel internacional, que los países que están sufriendo por la extracción minera, que está destruyendo sus recursos hídricos, que está destruyendo sus bosques, despierten con este mensaje que estamos dando los panameños que nos hemos ido a la calle. Esto será un ejemplo para el mundo, para que las naciones se levanten y despierten y le digan a las autoridades que nosotros vamos a defender nuestro territorio y que tenemos derecho al bienestar y a la vida y que estamos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos protegidos por diversos cuerpos legales internacionales y que estamos aquí para dar ejemplo a todo el mundo. Me quedo con eso. Lamentablemente se nos acabó el programa. Voy a ir a una pausa. Les pido a ustedes que no se vayan para que nos acompañen a ver la caricatura que nos dejó Hilde para el programa del día de hoy y las conclusiones del doctor Ritter solo para cerrar. Vamos a la pausa y regresamos con el cierre de Radar.